Bueno, estamos acá ya mientras la gente se va conectando, les vamos a contar que hoy estamos en el segundo día de webinar de Tinta. Hoy vamos a hablar sobre la formulación de proyectos en la virtualidad. Eh, yo soy Gabriela Ramírez, soy filósofa y matemática. Trabajé varios años como docente utilizando metodologías basadas en proyectos y actualmente soy la directora de tinta.org. Y hoy voy a estar moderando este conversatorio. Tinta es una plataforma de recursos educativos bilingües pensados para proyectos de la escuela primaria. Buscamos trabajar y apoyar a los docentes en la planeación y ejecución de sus clases. Los invitamos a visitar nuestra página para que estén conectados con nuestros artículos y nuestros recursos. Estamos aquí porque en este mes estamos celebrando pues un año de lanzamiento de la plataforma. Y pues este es el segundo conversatorio. Ayer estuvimos hablando sobre los aprendizajes socioemocionales de este tiempo que hemos pasado en el 2020. Entonces les voy a introducir a las personas con las que vamos a estar hablando. La primera es Tatiana Ángel. Ahí apareció Tatiana. Hola, muy buenas noches, Gaby. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Gracias, Tatiana. Bueno, voy a contar un poquito sobre ti. Para que te conozcan, Tatiana es socióloga de la Universidad Nacional, donde desarrolló su énfasis en sociología de la educación y se especializó en el desarrollo de inteligencia infantil en la Fundación Universitaria de San Gil. Es fundadora del Colegio Fundación Reserva para la Infancia en Barichara, que dirige hace 20 años. Todo este trabajo hizo que realizara una sistematización de la propuesta pedagógica con la que se trabaja en el colegio Funda Reserva, que es pedagogía viva. Atiende a niños y niñas que pertenecen a familias de escasos recursos, así como estudiantes que se han retirado del sistema educativo tradicional, teniendo en cuenta sus dificultades de comportamiento, socialización y aprendizaje, ingresando a Funda Reserva, en donde se trabaja para construir con ellos y con su familia un equilibrio emocional, psicológico, social y claramente académico. Participó en el premio Compartir al Rector, obteniendo mención de honor al ser una de las 23 mejores rectoras del país y la segunda mejor rectora del departamento. Entre 2018 y 2019 llevó la propuesta de pedagogía viva a 2 municipios en regiones apartadas del país, contribuyendo pues a la construcción de paz. Y en este año 2020 empezó a trabajar para Sesame Workshop, etiquetando contenido pedagógico en los programas para Latinoamérica. Entonces, bienvenida Tatiana y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ahora Gaby. vamos a darle Ay, gracias. Damos entrada a Diana Anaya. Hola, buenas noches. Diana es filósofa y magíster en educación con más de 13 años de experiencia en bibliotecas escolares y en procesos de promoción de lectura y escritura. Participó como tutora del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca, el PNLB, del Ministerio de Cultura y del proyecto Mil Maneras para Leer del Ministerio de Educación. Actualmente dirige la Biblioteca Escolar del Gimnasio Los Portales y es coordinadora de proyectos personales del PAI de la misma institución. Entonces, Diana, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias a ti, Gaby, por esta invitación. Bueno, entonces vamos a dar entrada a Rodolfo Zúñiga. Hola Gaby, un saludo grande para ti y para todos los amigos de Tinta que nos están viendo. Ahí está Rodolfo, listo. Entonces Rodolfo es chileno y comenzó su camino como educador hace 14 años, estudiando pedagogía en biología y luego haciendo un magíster en desarrollo cognitivo. En este recorrido se ha encontrado con las riquezas del método Montessori, las bondades de la educación inclusiva y con la inspiración de la educación holística. Desde hace ya 3 años es parte de Calapa, una comunidad de aprendizaje ubicada en Sopó, en donde acompaña a niños y adolescentes en su desarrollo integral
manteniendo el equilibrio entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Entonces, pues bienvenido, Rodolfo, y muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente damos la entrada a Luca Baraldi. Hola, buenas noches a todos. Luca es experto en políticas culturales y diplomacia pública con más de 15 años de experiencia en el sector del desarrollo social, con especial atención en los procesos de transformación y conflicto cultural. Ha sido profesor de la Pontificia Congregación para la Educación en Italia, es miembro del Comité Científico del Laboratorio Sensorial Urbano de Lisboa, de la Fundación para el Patrimonio Judío de Londres y de la Fundación para el Turismo Sostenible en Florencia. Es director general de la Unidad de Cultura y Patrimonio Cultural de la Fundación Mundial de las Religiones de Roma y director del Comité Científico de la Fundación Conciencia de Ibagué. En la actualidad coordina la Unidad de Planificación Educativa y Cultural de Amagama, una empresa italiana de inteligencia artificial. Es coautor de Arte Intelligendi, libro blanco para la enseñanza de la inteligencia artificial. Entonces, bienvenido, Luca, y muchas gracias por trasnochar desde Italia por nosotros y por este momento. No, es un privilegio estar aquí. Gracias, Gaby. Bueno, entonces, ya que pues los introduje a todos, vamos a empezar con una pregunta y le voy a ir dando la palabra uno por uno, pero recuerden que si en algún momento quieren aportar algo, quieren interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar es ¿cuáles han sido los mayores retos en la formulación de proyectos durante la pandemia? Entonces, pues siguiendo, digamos, con el mismo orden, no sé si Tatiana quieres arrancar cómo ha sido esto de la formulación de proyectos en Fundareserva durante la pandemia. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, digamos que nosotros a lo largo de estos 20 años, como tú contabas, Gaby, hemos ido construyendo una pedagogía que está basada en el mismo proceso de construir un proyecto común, un proyecto de investigación común en las aulas que lleve a la construcción de conocimiento. Entonces, digamos que antes de entrar a la virtualidad, nosotros ya teníamos una estructura organizada, unos formatos, una sistematización que habíamos hecho para que si era posible llevarlo a otros lugares, en otros municipios de Colombia, a otras ciudades, a otras instituciones, este planteamiento que nosotros hacemos es susceptible de ser adaptado a otras realidades porque es un planteamiento flexible. Pero, si bien esto jamás nos lo habíamos imaginado, que no íbamos a poder encontrarnos y construir, tener un equipo investigador como es el aula, el grupo de niños es un equipo investigador. En ese proceso de equipo investigador se tienen que desarrollar unas habilidades específicas que le dan la posibilidad a los niños de co-construir el conocimiento. Entonces, al estar lejos y al no tener el conocimiento del uso de determinadas herramientas en principio, fue un poco complejo poder continuar porque cuando salimos del colegio nosotros ya llevábamos íbamos en un proceso del primer proyecto pedagógico de aula del año. Entonces, coger ese ritmo fue un poco complejo, construir, tener esa conexión con los estudiantes para poder identificar cuáles eran sus habilidades, sus intereses, sus dificultades, esa conexión específica. Fue un poco difícil reinventarla a través de los computadores, a través del WhatsApp, porque como saben estoy en un municipio, entonces había un montón de situaciones alrededor que poco a poco fuimos sorteando para lograr que se pudiera desarrollar. Esos procesos de lograr un proyecto pedagógico necesitan sinergia, necesitan que todos los niños y los maestros entremos en un proceso de sinergia en donde nos podamos mover todos
en búsqueda de ese objetivo común. Se logró esa sinergia porque los maestros hemos estado formados y nos hemos querido formar en ese poder de seducción que tenemos para seducir a nuestros niños en búsqueda del conocimiento, en búsqueda del amor al conocimiento. Entonces, eso lo estuvimos cultivando mucho entre nosotros como maestros, continuar con ese poder de seducción que hay, la capacidad de ser, de tener buen humor, de poder conectarnos desde el buen humor, desde la flexibilidad. Todo esto se traduce en una palabra importante, la formulación del proyecto. Necesita que el maestro tenga la capacidad de construir esos vínculos seguros con los niños, en donde esa relación es una relación proactiva, una relación de manera inversa, ¿no? Todo de aquí para allá y de allá para acá, los niños me construyen y yo construyo a los niños. Una dificultad, realmente la posibilidad de que los adultos entendieran que esa formulación de un proyecto no es una ganancia o una pérdida cuando un niño propone un tema. Entonces, eso fue un poco complejo llegar a que los papás entendieran lo importante de la argumentación como el arma maravillosa de poder llegar a acuerdos. Digamos que eso, a grandes rasgos, si me estoy extendiendo, esos son como los elementos que para nosotros han sido importantes en el proceso de formulación de los proyectos. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Muy, muy valioso todos los puntos que toca. Recuerden que las personas que nos están viendo en vivo, si quieren hacer alguna pregunta o algo, pueden escribir por el chat. Estamos pendientes para poder responder sus preguntas. Diana, no sé si nos quieras contar desde bibliotecas en un colegio que es IB, ¿cómo ha sido este proceso de proyectos en la biblioteca? Sí, Gaby, pues yo estoy desde la biblioteca y la biblioteca en sí ya es también un proyecto, ¿no? Y es un proyecto que busca ser el centro del aprendizaje y también un centro de experiencias. Para nosotros fue bastante difícil confrontarnos con esta realidad de la virtualización de todo cuando pues es bastante complejo buscar espacios, si ya es complejo buscar espacios en la presencialidad donde podamos encontrarnos con los lectores, con los profesores y saber de pronto qué necesidades tienen o qué intereses tienen para poderles ofrecer materiales o poder sentarnos con ellos para hablar, para conversar, para leer juntos. Si ya era complejo en la presencialidad, en la virtualidad nos vimos con que los espacios no estaban, ¿no? Digamos que una de los principales retos que tuvimos fue buscar esos espacios, ¿no? Encontrar cómo comunicarnos con los estudiantes y cómo con los profesores, pero sí hubo un momento en el que tuvimos que hacer un pare, ¿no? Para revisar también cómo iba nuestro proyecto de biblioteca, qué giros debíamos darle a ese proyecto para realmente responder a toda la propuesta que teníamos pensando pues en esta nueva realidad virtual. Y ese tiempo sirvió también para que todo el mundo decantara toda esta situación, ¿no? Lo primero que se hizo en el colegio fue como atender a lo urgente, responder a las clases, a ciertos horarios, revisar qué se estaba viendo y cómo también se iban acomodando todas este tipo de cosas, como el currículo también se iba dando tal cual como estaba diseñado. Y este tiempo pues fue favorable para nosotros porque pudimos también desarrollar nuevas estrategias para comunicarnos, contactarnos con nuestros usuarios de biblioteca y nos permitió también ver
cuáles eran las necesidades que teníamos a la luz de esta situación, ¿no? Qué cosas nos hacían falta para afrontarla, porque fue una oportunidad para aprender muchísimo, ¿no? Y aprender un poco como a la carrera, de hacer un montón de cosas que no hacíamos antes, a pesar de que teníamos una biblioteca digital que funcionaba como un recurso adicional para las búsquedas de información, para apoyar las unidades de indagación en el colegio, no eran tan visitadas. Y ahora, pues ahora lo que... ¿Me escuchan? Creo que se desconectó. Ahí sí, se cortó un poquito, pero ahí ya te volvimos a oír. Ok. Sí, lo que les decía del tema de la biblioteca digital, de los repositorios y demás, a pesar de que existían, tuvimos pues el tiempo y la oportunidad, digamos, de evaluar cómo podríamos fortalecerlos para realmente responder a las necesidades que empezaban a surgir, ¿no? con toda esta situación. Y esto creo que en últimas, pensando en el proyecto que es biblioteca, nos ha permitido, pues, fortalecernos, digamos que de alguna manera también llegar de otras formas como biblioteca escolar a las estudiantes y a los profesores, y darnos cuenta que sigue siendo muy necesario conocer qué es lo que pasa al interior del aula, ¿no? Que la biblioteca escolar no es un espacio simplemente donde habitan los libros y donde de vez en cuando pasamos y pedimos cosas, no, es algo que realmente debe estar presente en cada una de las actividades que suceden en el colegio. Entonces, creo que eso es como a grandes rasgos, como los principales retos y un poco creo que comenté también cómo los fuimos sorteando y qué pasó como en esa primera etapa del proceso. Diana, muchas gracias por compartir. Voy a seguir en el mismo orden que los presenté. Entonces, Rodolfo, si nos quieres contar desde Calapa, la comunidad de aprendizaje de la que haces parte, cómo ha funcionado todo esto de los proyectos. Sí, Gaby, pues yo creo que al principio de la pandemia, entonces cuando nos dijeron ya, esto se acabó, no hay más colegios, nada de esto está pasando, nosotros comenzamos a habitar un proceso como de incertidumbre. Y desde ahí, pues planear cualquier cosa en incertidumbre es muy complejo, muy difícil. Entonces, tal vez ese podría ser uno de los principales retos. ¿Cómo es esto de planear en un momento en donde no sabíamos para dónde iba a caminar todo esto? Si iban a ser 15 días, un mes, ¿sí? Como sin poder tener unos plazos claros. Por lo tanto, fue súper importante hacer una pausa con el equipo, pensar, respirar, tomar como perspectiva lo que estaba pasando y darnos cuenta, por ejemplo, que lo que ya llevábamos caminado de agosto hasta enero, febrero, marzo en el proyecto que ya estaban dando, que era un banco de semillas con los niños más grandes, pues había que soltarlo, porque las entrevistas que se podían hacer a los campesinos, a los indígenas, pues ya no se iban a poder hacer. Por lo tanto, pues soltar y ahora mirar a pues qué es lo que tiene sentido en lo virtual. Y junto con ese sentido, pues mi sentido y el sentido para ellos, ¿dónde quedó su centro de gravedad? Que es si a los jóvenes, a los adolescentes, lo que los mueve es esta profunda necesidad de interactuar con otros de su edad, de su grupo, pues entonces su centro de gravedad se había movido a estar de nuevo en la familia. Y lo mismo también con los más chiquitos. Nosotros reconocemos en Calapa que su motivación gira por el mundo natural, por entender el mundo natural. Por lo tanto, ahora básicamente pues se nos estaba negando esta posibilidad y por lo tanto pues ahí comenzamos como a diseñar, a mirar, volver a mirar de nuevo el sentido para ellos. Llegamos a unos muy buenos proyectos que bueno, más adelante hablaremos de eso. Y también un poco un reto, un desafío fue ver cómo cambian los estilos de aprendizaje de lo presencial a lo virtual. ¿Sí? Antes era pues la frase típica del facilitador, del mentor, el profesor, pues silencio, vamos a comenzar. Ahora es hablen por favor, exprésense, digan algo, y eso sí era como
todo un cambio de paradigma para nosotros que estábamos acostumbrados pues a la interacción humana como motor de transformación de otros. Entonces, claramente, buscar ese centro de gravedad en ellos, acompañarlos desde el proceso emocional también, pues con sus ansiedades, con sus preguntas, fue, sí, tal vez poner un oído muy grande, una oreja grande a lo que les estaba pasando a ellos, fue lo que nos permitió también en últimas llegar a encontrar esta razón, este centro de gravedad que nos había cambiado a todos. Gracias, Rodolfo, muy importante. Luca, cuéntanos cómo, pues digamos que Luca tiene una perspectiva un poquito diferente, porque su trabajo no es directo con niños, pero es desde un lugar muy especial. Cuéntanos más, Luca, ¿cómo ha sido esto para ti? Sí. Bueno, yo trabajo en una empresa de inteligencia artificial, de matemáticas aplicadas y ciencia de los datos, y tenemos una unidad de educación que trabaja con las escuelas, con las alcaldías y con el ministerio para acompañarlos en un proceso de reapropiación, digamos, de la autonomía del pensamiento a través de las herramientas digitales. Ahora, en general, ¿cuál es el problema principal cuando tenemos que crear un proyecto en el ámbito educativo? Es el tema, la necesidad de la identificación de la pregunta clave, el por qué lo hago y con qué propósito realmente lo hago para tener un impacto, lo hago para mí mismo. Y bueno, en esta situación tan extraña, el reto mayor ha sido quizás precisamente identificar el por qué, cuál era la necesidad real, porque era un contexto, todavía es un contexto para el que no estamos preparados, al que fue difícil adaptarnos y no teníamos los elementos para comprender el impacto real de lo que estaba sucediendo, ni los elementos para determinar lo que necesitábamos realmente. Ahora, sin tener los elementos de interpretación, todo intento de encontrar la razón para hacer un proyecto fue y de una cierta forma todavía es, de hecho, simplemente un intento. Bueno, dicho esto, en mi experiencia, en la experiencia de Amagama en estos meses, Amagama es el nombre de mi empresa, los temas críticos fueron básicamente dos. El primero, la imposibilidad de no asumir que los nativos digitales tienen los elementos para interpretar el mundo digital, para comprenderlo. Usarlo es una cosa y es seguro que cualquier adolescente conoce las herramientas digitales mejor que yo, pero el tema es cómo lo entiende, puede realmente comprenderlo y cómo se relaciona, por ejemplo, con un mundo, con este nivel intermedio cuyos procesos matemáticos estructurales son tan desconocidos, tan lejanos. El segundo ha sido la necesidad de encontrar formas, ahora parece un poco filosófico, pero de encontrar formas de construir proyectos educativos que puedan salir del mundo digital, aunque necesariamente pasen por el medio digital. Intento explicarme. La virtualidad no puede provocar la virtualización del conocimiento, de la epistemología, de la relación con la realidad en la que vivimos. Entonces, si normalmente, por ejemplo, tenemos clases físicas en las que lo digital se explica como una pequeña parte de la realidad, en esta situación de virtualización de la enseñanza y del aprendizaje, todo pasa por lo digital, incluso cuando hay que explicar algo físico. Entonces, en nuestra experiencia, intentando y buscando soluciones para apoyar a las escuelas y al ministerio en el desarrollo de políticas que pudieran apoyar a la sociedad en general y a las familias en esta dimensión tan rara, los retos mayores fueron de carácter interpretativo, o sea, comprender las necesidades, identificar las respuestas y solo después intentar determinar las preguntas, y de carácter operativo,
o sea, comprender cómo transformar las herramientas tradicionales de la pedagogía, que se basan también en la interacción física, en la relación, en una dimensión virtual e inmaterial, sin perder nada o sin perder nada necesario y fundamental en el proceso de desarrollo del conocimiento. Muy interesante lo que dicen todos. Es difícil recoger, digamos que ayer lo que yo buscaba era recoger un poco los puntos de vista y entender alguna generalización, pero en este caso vemos que ante contextos muy diferentes, digamos en Fundarreserva, en Barichara, donde la virtualidad se dio prácticamente por WhatsApp y pues a todos, lo que sí es concreto es que los cogió por sorpresa, como cogió a todo el mundo, esto no solo pasó en la educación. Desde bibliotecas, digamos, también enfatizando en un problema que de pronto ya existía de reunirnos hacia la biblioteca y ahora cómo lo hacemos en lo virtual. Y desde los proyectos de un lugar como Calapa, donde la relación con la naturaleza y la relación entre las personas, digamos que es central para el aprendizaje en este lugar. Y definitivamente cuando hablamos ya, bueno, digamos que lo que tiene Luca es, nosotros pensamos, no, pues es totalmente digital, de pronto ahí no habría tanta dificultad porque están trabajando desde lo digital, pero de todas formas ese nacimiento, como decías, desde que deben hacer desde la interacción real y el por qué y la pregunta para poder realmente desarrollar el proyecto. Entonces, digamos que ya que vimos un poco las dificultades desde cada lugar, ¿qué estrategias han sido exitosas o les han funcionado ya una vez pasado como esa sorpresa inicial y eso que todos sentimos que nos cogió pues fuera de base, sin preparación porque era algo que no esperábamos, pero una vez digamos que fue avanzando el tiempo y fuimos adaptándonos, ¿qué estrategias fueron exitosas para lograr realmente seguir teniendo los proyectos de aprendizaje? Tatiana, si nos quieres contar desde Fundarreserva, ¿qué les funcionó? Bueno, yo quisiera antes de dar respuesta a esa pregunta, como retomar algunas cosas que dijeron mis compañeros de panel, que me parecen que son fundamentales para poder entender cómo los colegios, los procesos educativos fueron evolucionando y tuvimos que empezar a interpretar un montón de cosas, como decía Rodolfo. Entramos a una etapa de incertidumbre y de pronto las instituciones educativas, los procesos educativos desde las bibliotecas, desde proyectos específicos, estábamos acostumbrados, digamos que no lo digo por Fundarreserva ni por Calapa, porque sé que de pronto hay una visión mucho más amplia, pero creo que nos gusta tener una estructura, una organización, tener ciertas cosas por sentadas, y esta incertidumbre de mañana no puedo volver al colegio, ¿qué voy a hacer con estos niños con los que yo construyo el conocimiento piel a piel? Esa incertidumbre se convirtió en un reto interesantísimo de poder construir sentido desde otra perspectiva. Y me parece que esos elementos de los que habló Rodolfo son muy importantes. ¿Cómo hacer que los niños a través de esta situación encontraran por sí mismos, sus familias, nosotros como maestros, encontraran ese centro de gravedad, y que ese centro de gravedad era importante también dárselos o propiciar los elementos para que ellos los encontraran a través de su propio aprendizaje? Una cosa que dice Luca, que yo creo que se conecta con esto de la incertidumbre, es que los chicos tenían en sus manos las herramientas para aprender, pero no tenían ni idea qué hacer. No tenían ni idea porque dentro de los colegios les dábamos un camino, les proponíamos cosas, como dijo Rodolfo, el maestro tenía la posibilidad de decir,
chicos, silencio, vamos a empezar. Y aquí tocaba hacer un montón de cosas nuevas, propiciar unos ambientes totalmente nuevos que los chicos no tienen ni idea para qué les van a servir estas herramientas virtuales, estas herramientas tecnológicas. Entonces, creo que es algo muy importante porque se convirtió en un reto y yo sé que el día que volvamos a la presencialidad va a ser algo muy bonito poder ver estos estudiantes cómo se transformaron a través de encontrar sentido en otras cosas diferentes. Esto creo que aunque hemos tenido cosas muy difíciles y los estudiantes han tenido que vivir cosas muy difíciles y nosotros como maestros también estando lejos de nuestros estudiantes, sé que deben haber muchas cosas maravillosas e importantes que vamos a poder ver nacer en ellos en esta época. Creo que una de las estrategias que nos sirvió mucho para lograr que los proyectos siguieran funcionando desde la virtualidad es que nosotros pudiéramos adaptarnos como proyecto pedagógico, pero sobre todo cada maestro pudiera adaptarse a esa realidad histórica y sociocultural que vive su grupo de estudiantes. Al poder adaptarse el maestro, tenía como toda la posibilidad de poder construir con ellos. Entonces, para nosotros fue muy importante que el maestro pudiera darse cuenta que podía pasar la cuarentena por encima, el encierro por encima, y que, como dijo Jung en una de las historias que circularon mucho en esta época, no se privó de la primavera interior. Tratamos de seguir construyendo nuestra primavera interior para seguir construyendo ese vínculo con los estudiantes. Y las maestras del colegio hicieron un trabajo maravilloso, personal, para poder construirlo con los niños. También el hecho de que pudiéramos estar de alguna manera más cercanos al proceso con los papás, porque los papás al tener que estar ahí para sus hijos, al tener que llevar a cabo las actividades que proponíamos, también ayudó muchísimo el hecho de que muchos padres de familia estuvieron ahí para sus hijos. Tenemos una historia muy linda de una mamá que no había terminado su bachillerato, no ha terminado su bachillerato, y al encontrarse a sí misma siendo maestra de su hija, dijo, esto es lo que quiero ser en la vida, voy a terminar mi bachillerato y me voy a ir a estudiar pedagogía porque quiero ser maestra. Entonces esa relación cercana, sin juicio, sin prejuicio, hizo que el proceso de los proyectos en la virtualidad tuvieran éxito. Claro, al principio fue muy difícil porque los papás llevaban los niños al colegio y veían que su hijo volvía a casa con cierto aprendizaje, con ciertas habilidades, pero ya cuando vio que sus hijos son capaces de construir ciencia, de construir proyectos, de proponer, entonces eso hizo que realmente los proyectos pudieran darse. El proceso de evaluación. El proceso de evaluación en Fundareserva siempre ha sido un proceso de evaluación constante, continua, sin juicio. Es un proceso de evaluación cualitativa. Hizo que también los papás tuvieran la oportunidad de darse cuenta y los propios niños de darse cuenta el grado en el que van creciendo poco a poco en su proceso. Entonces, creo que esos elementos fueron importantes. Y uno último, esta mañana yo soy directora de grupo del grado 10º, y estuve con mis chicos haciendo una revisión de lo que pasó. Nosotros en 8 días terminamos el año escolar y varios de los estudiantes les dije, ¿qué pasó bueno? Les hice la misma pregunta que nos hicieron ustedes al empezar la reunión. ¿Qué pasó bueno en esta pandemia? ¿Qué les pasó? Y 3, 4 chicos me dijeron, aprendí a aprender solo y me doy cuenta de lo que soy capaz. Y esto es una grandísima ganancia, nuevamente se los digo, para nosotros
soy capaz de aprender solo, es una ganancia maravillosa. Importante, Tatiana, muchas gracias. Y conecto un poco con nosotros en febrero, una semana antes de que empezara la pandemia, tuvimos un congreso de educación sistémica con los Andes y el Moderno y trajimos a una persona que se llama Derek Cabrera, que trabaja todo el tema de educación sistémica en la Universidad de Cornell, y él dijo, es que la educación sistémica y lo que hace la educación realmente lo que tiene que hacer es aprender a aprender. Eso es lo más importante. Y ahí uno crea realmente aprendices de por vida. Entonces, pues conecto con eso y quisiera conectar con un montón de cosas más, pero voy a dejar que los demás hagan lo suyo y le doy la palabra a Diana para que nos cuente un poco qué estrategias le funcionaron desde el tema de bibliotecas. Bueno, yo creo que sí, voy a seguir con las conexiones. A mí me ha llamado mucho la atención que Tatiana recurre siempre al tema del diálogo y de este diálogo horizontal y de cómo, bueno, y también lo hablábamos ahora, cómo establecer como esos momentos y esos momentos de conversación donde realmente surja ese conocimiento, donde interactuemos entre profesor y estudiante para construir algo, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas, pues, como una de las estrategias que utilizamos también desde la biblioteca para empezar a construir y rediseñar lo que traíamos, ¿no? Lo que ya traíamos listo. La idea siempre es escuchar al otro y ver qué podemos construir juntos, ¿no? Entonces, creo que parte de cómo funciona esto es dejar de ser un poco menos directivos, ¿no? Dejar de decir todo lo que hay que hacer y pasar a entablar esos diálogos horizontales donde podamos construir entre todos. Y creo que eso, voy a irme un poco por las ramas, pero es que creo que eso es uno de los principales aprendizajes de esta pandemia, ¿no? Esa relación con el estudiante, cuando a veces no les damos la palabra, eso es la otra estrategia que pues hemos utilizado, que es escuchar y dar la palabra al otro. Cuando les damos la palabra nos damos cuenta que hay un montón de cosas que nosotros no hemos considerado, ¿no? No solo en el uso de herramientas, que ellos nos llevan una gran ventaja, sino en algunos temas que de golpe les interesan y que nosotros no los hemos tenido en cuenta cuando trazamos nuestros planes de estudio. Yo voy a hablar desde la biblioteca. Sé que muchas bibliotecas escolares tienen espacios como los que tenemos en Portales, que es una clase de biblioteca o una hora del cuento, que es completamente libre, no hay evaluación, ¿no? Es un espacio para compartir, es un espacio para leer y comentar las lecturas, para recomendar, bueno. Y creo que a pesar de ser un espacio tan libre, estaba a veces sí era un espacio directivo, ¿no? Entonces esto fue un poco como evaluar también qué era lo que veníamos haciendo y darle la palabra a ellas y escuchar también qué están leyendo, porque lo que sucede en la biblioteca, en el caso particular nuestro, es que tenemos la clase y ahí vemos a las niñas y tenemos como un plan de trabajo y unos temas que queremos abordar con ellas. Y por el otro lado, pues teníamos los recreos donde las cosas eran pues una fiesta completa, donde hablábamos y mirábamos a ver qué otras lecturas hay pues al margen del plan lector, de la clase de biblioteca y que son cosas que, bueno, ellas traían. Y lo que sucede entonces en este espacio que tenemos de 40 minutos de hora de biblioteca, que es como una hora del cuento, es que ellas cuentan, ¿no? Cuentan qué está pasando y es muy divertido ver cómo ellas mismas van conectando con todo lo que sucede sin necesidad de hablar específicamente de la pandemia, ¿no? Que es un poco quizá lo que se pretendió al inicio, como veamos cómo reflexionamos sobre esto que está pasando, y creo que la clase nuestra terminó siendo como
un espacio más bien para liberarse de ese mismo tema, para hablar de otras cosas, de esas otras cosas que ellas quieren contar, de lo que no pueden de pronto contar en otros espacios de clase porque pues tienen otros objetivos, tienen otros propósitos. Entonces sí siento que es como nuestro espacio para ser libres y comunicar lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, en esto del vínculo, creo que nos hemos fortalecido un montón, y esta estrategia de dar la palabra, de escuchar de verdad, que es bastante útil. Y pues por otro lado, los rediseños pues, de las estrategias de biblioteca pasaron de ser pues algo que de pronto hacíamos y poníamos en una cartelera física en el colegio, a hacer algo que ponemos en un site o que les pedimos a los estudiantes que desarrollen, que hagan y que nos muestren qué están haciendo, como la participación de las recomendaciones literarias a través de una estrategia que llamamos Booktubers portales. Entonces las niñas son como booktubers, nos cuentan qué están leyendo y así pues hacemos las recomendaciones literarias. Y el otro frente que yo manejo, que son los proyectos personales, digamos que fue un reto para mí, sobre todo este comienzo de año. Nosotros empezamos en agosto, porque ya en marzo había terminado mi ciclo de proyecto personal con las niñas de noveno el año pasado. Entonces, bueno, quedaba pues algunas cosas como la exhibición, que es la muestra de los proyectos, los resultados, cómo salió todo. Pero digamos que nos fue muy bien, pudimos mostrarlo, pudimos hacer también un site donde todos participaron y comentaron un poco para reconocer el trabajo que habían hecho ellas durante el año. Sin embargo, cuando llegó agosto y dije, bueno, voy a empezar con niñas nuevas que no conocen de todo este proceso y que además cada una trae en su cabeza un proyecto propio que los tengo que conocer todos. Pero en un espacio de 45 minutos a veces es muy difícil. Entonces volví como a lo que les digo que hago también en mis clases de biblioteca, y es escucharlas. Entonces, además de todo lo que hay que hacer, yo lo que propongo es unos espacios individuales donde hablamos. Creo que estudiantes de estas edades, 15, 14, 15 años, necesitan hablar bastante. Yo creo que también ahí por el tema filosófico, como decía Lucas un momento, como no podemos virtualizar todo esto, ¿no? Este tema de la comunicación y este tema de sentarnos y hacer que el otro haga que emerja esas ideas y las pueda desarrollar, y bueno, y surja toda la intersubjetividad. Creo que sí podemos establecer esos espacios para simplemente escuchar, ¿no? Y en la medida que podamos hacer preguntas, permitirles que vayan desarrollando esas ideas y que puedan establecer un objetivo del proyecto, que puedan diseñar su propio proyecto personal, y creo que eso también ha funcionado bastante bien. Y esto que era para mí, digamos, bastante complejo al inicio, se ha ido dando de unas maneras muy bonitas, y creo que con muchísimos aprendizajes para cuando volvamos a la presencialidad. Muchas gracias, Diana. Y definitivamente lo que dices conecta mucho con lo que hablábamos ayer. Para los que se conectaron ayer, hablábamos sobre los aprendizajes socioemocionales, y una de las cosas que nos decía Henry May de CoSchool es que lo más importante y una estrategia importante definitivamente fue crear espacios para hablar de otras cosas, para divertirse, casi que para echar chisme, que la echada de chisme del pasillo en el colegio pues se acabó. Entonces la importancia de crear esos espacios para poder conectar desde otro lugar, pues también conecto con eso. Rodolfo, cuéntanos un poco las estrategias que te han funcionado en Calapa durante este tiempo de pandemia. Pues yo creo que lo primero, como un poco uniendo la pregunta anterior, como esos retos, el poner oído y atención y quizás ser empáticos con los niños, con estas
del desarrollo, ¿no? En Calapa pues tenemos unos grupos que están divididos multigrado, entonces los más chiquitos, que son los de fuego, pues son chiquitos, por lo tanto ellos tienen unas necesidades y le estaban pasando unas cosas y unas necesidades puntuales que había que atender. Entonces poner también como las etapas del desarrollo en la que están cada uno de ellos y desde ahí ver qué estrategias diferenciadas pueden servir, pues fue súper importante. Para el caso de los más grandes, que es con el grupo que yo trabajo, tal vez darme cuenta que, claro, al quedarse solos en la casa con sus papás, que digamos, pues no tienen por profesión ser profesores, pero les tocó, pues la autogestión, básicamente, que es lo que como la habilidad que les va a quedar ahí, un poco como lo que dicen los niños de décimo en el colegio de Tatiana, claro, aprender solo, ¿cierto? Entonces, esa autogestión, darnos cuenta que se entrena, que se puede educar, que se puede trabajar, fortalecer con ellos, fue muy importante. Y esto también como súper entrelazado con reconciliarnos con la tecnología. En mi caso personal, y aquí hablo como Rodolfo, ¿no? Pues sí, yo no soy amigo como del mundo virtual para la educación y como que mi pensamiento va más hacia el contacto con el terreno, con la naturaleza, con la montaña, con otros espacios, pero una vez que le logro abrir el corazón a una plataforma como Tinta, pues me doy cuenta que van nutriendo este proceso. Y obviamente, pues reconocer que estos niños han nacido, ¿cierto? Como Luca lo pone, como pues no, en su virtualidad la conocen, tienen toda la alfabetización y tal vez tienen también mucha motivación para estar ahí. Entonces, a partir de oír bien a los niños, ahí nos damos cuenta que la virtualidad puede tener unos grandes beneficios para ellos desde la autogestión del aprendizaje. También, ¿qué otras estrategias nos empezamos a dar cuenta? Podíamos tener invitados que antes nunca iban a ir a Calapa porque pues en nuestra mente no estaba pensado que una persona podía conectarse por una plataforma y pues ahora no, ahora nosotros en Calapa, los niños grandes de aire de 12 a 15 años, terminaron leyendo Ana Frank, un poco nosotros les pusimos esa lectura para que hicieran este símil como del encierro, de lo que vivió una niña de la edad de ellos, obviamente en una situación diferente, pero en el fondo con el común denominador de la crisis, ¿no? De la humanidad en crisis. Entonces, a partir de eso, el proyecto empezó a girar en torno a ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no hacemos un podcast que deje de manera digital la historia de lo que estamos viviendo? Entonces, ellos lo titularon Lo que podcast con 3 episodios y para crear esos episodios, pues tuvimos una invitada que fue una guionista que trabajó con un director colombiano bien famoso y entonces les enseñó guión y nosotros decíamos, ¿qué tal este nivel de posibilidades que estamos teniendo? ¿No? Como al abrirle el corazón a Zoom y a otras tantas cosas que un poco empujados y nos invitó a salirnos de la zona de confort y pues obviamente tuvimos muchos aprendizajes en torno pues a la presencialidad, a la virtualidad. Y ahora lo que quisiera agregar es lo que nos estamos llevando también a la presencialidad. ¿Qué elementos se nos abrió en la virtualidad? Porque nosotros ya estamos volviendo con una alternancia con los niños y hay elementos que decimos no. Por ejemplo, hay plataformas que ayudan a organizar el quehacer pedagógico para ellos y que ya lo dominan, ya se entrenaron en Classroom, ¿no? Y sigamos con eso, sostengamos eso que ha funcionado, nos ha servido. Entonces, todas estas nuevas posibilidades que aparecen, también otorgarles el valor para continuar en lo presencial. Y un poco flexibilidad. Flexibilidad porque esa es una gran estrategia como de corazón que uno puede tener, porque ahí pues tenemos que volver a lo mejor hacia atrás, o a lo mejor podemos soltar un poquito más, pero el horario que tenemos y cómo funciona y donde pensamos que debe ir proyecto, pues a lo mejor nos toca moverlo, ser un poco más flexible con eso. Entonces, muchos aprendizajes, muchas estrategias que también estamos tratando de identificarlas y darnos cuenta cuáles son esas que en la presencialidad vuelven a tener valor. Muy importante, Rodolfo. Muchas gracias por todo esto que además por ponerte a ti como tan personal en tu proceso y en tu descubrimiento
y reconciliación. Entonces, muchas gracias. Luca, cuéntanos cuáles han sido estas estrategias para ti exitosas. Bueno, yo voy a empezar contando, digamos, una coincidencia de tiempos, porque el 18 de febrero, pocos días antes del primer cierre en Italia, con mi equipo hemos lanzado un libro blanco sobre la enseñanza de la inteligencia artificial que hemos escrito con el equipo de ICT and Education de UNESCO Mundial, precisamente para abordar estos problemas. Y es un documento creado en un periodo en un tiempo antes de la pandemia, o sea, cuando todavía la pandemia parecía algo muy lejano, algo un poco irreal. Pero el documento se divide en 3 partes. La primera es un análisis de las políticas internacionales que hablan de la relación entre inteligencia artificial o tecnología digital en general y educación, para entender cómo cambian las prioridades en los diferentes contextos socioculturales. La segunda parte es una descripción de la metodología general que construye el proyecto educativo sobre educación tecnológica, educación epistemológica, o sea, curiosidad, imaginación y pensamiento crítico, y educación sensorial, es decir, la capacidad de no perder la conciencia de los sentidos. Y la tercera parte es una propuesta de explicación de la realidad virtual, inmaterial de la inteligencia artificial a través de caminos basados en la experiencia, en procesos analógicos, para comprender cómo funcionan los algoritmos haciendo juegos o ejercicios con papel y tijeras y pegamento. Y bueno, ¿qué estrategias han sido exitosas desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia? Las que han intentado impulsar la creación de un nuevo imaginario. Y intento explicar. Las que han intentado utilizar el lenguaje de los niños y adolescentes en estos contextos de virtualización de la realidad, porque lo que vivimos es que de una cierta forma vivimos en mundos paralelos y los niños y adolescentes viven en un contexto, en un espacio conceptual, imaginario que es diferente, con registros conceptuales, con sistemas de símbolos, con registros narrativos que nos invitan a aprender cuáles son las pistas para entrar en un espacio o para crear un nuevo espacio construido específicamente para intentar contaminar un imaginario compartido. Entonces, lo que hemos notado en estos meses es la necesidad de volver a trabajar sobre concepciones y sistemas de construcción de conocimientos antiguas, o sea, la retórica, la dialéctica, la semiótica y, no sé, todos los sistemas de construcción conceptual del pensamiento y de la comunicación. Y el tema que creemos necesite nuevas herramientas y nuevas perspectivas. Nos hemos dado cuenta de que las herramientas digitales, que sea WhatsApp o una plataforma, Zoom, Team o cualquiera, se convierte en un filtro. Y cada filtro es un paso adicional que tiene riesgos de manipulación de los contenidos, no necesariamente voluntaria, pero es un riesgo. Y hoy escribí en un post sobre el conversatorio de esta noche sobre una entrevista de Zuleta del 1985, en la que él decía que tenemos que evitar la confusión entre conocimiento e información. Bueno, hoy la información, que es la que compartimos con los niños, con los adolescentes, a la que ellos pueden acceder a través de los smartphones, la información es víctima, puede ser víctima siempre de manipulación. Bueno, nuestra prioridad y nuestra estrategia de estos meses en todas las actividades fue precisamente trabajar
los idiomas para hacer comprender la importancia sustancial de los códigos de comunicación para enfrentar, para comprender la existencia de riesgos reales en el acceso a la información y en la posibilidad de comprender que pueden existir versiones diferentes de la verdad en la narración de la verdad a través de los medios digitales. Uf, muy interesante, Luca, todo lo que nos cuentas desde ese lugar y los lleva, digamos, a unas preguntas muy profundas, ¿no? Que van más, como más atrás de la labor de enseñar y de preguntarnos más como desde la epistemología misma. Nos quedan 4 minutos. Ayer nos pasamos 5, de pronto hoy también nos podemos pasar un par. Quiero como poder abordar rápidamente una pregunta que tenemos en el chat, que es cómo llegar a los hogares sin conectividad. Siento que la persona como que ha tenido más experiencia sobre hogares que no tienen conectividad, como pasa en muchos sitios en Colombia, puede ser Tatiana, pero si algún otro tiene experiencia llegando a hogares sin conectividad, no sé si me quiere levantar la mano y responder o se la pasamos a Tatiana. Tatiana, ¿cómo te ha ido? Porque nos contaste un poco que era por WhatsApp, pero no sé si nos puedes decir como brevemente cómo has manejado eso desde Fundareserva y los hogares que no tienen conectividad, que es el caso de muchos sitios en Colombia. Bueno, cuando empezamos todo el proceso virtual, yo creo que los papás de los niños empezaron a darse cuenta de la necesidad de tener herramientas para sus hijos. Es decir, digamos el primer mes, los primeros 2 meses, los niños estaban sin tener los papás de los niños, no tenían el celular adecuado para poder tener acceso a la plataforma de WhatsApp, a la aplicación. Y poco a poco ellos fueron dándose cuenta que era necesario, porque era el momento en el que tenían que hacer inversiones que ellos muy seguramente no podían hacer. Entonces, a través de crear esa necesidad y crear esa conciencia, los papás empezaron a tener acceso a celulares mejores que pudieran tener la posibilidad de que los niños a los niños les pudiera llegar sus trabajos al teléfono de sus papás. No era suficiente porque los datos con los que podían contar los papás en esa época y los datos con los que hoy en día todavía muchos papás no pueden contar, ha hecho que haya muchos niños que estén un poco relegados del proceso, porque además al cerrar el colegio y al estar niños en las áreas rurales de Barichara, de San Gil, de Villanueva, porque nosotros atendemos estudiantes de esos 3 municipios, hicieron que los niños empezaran a quedar relegados. A partir de ese momento empezamos a hacer toda una gestión y uno de los padres de familia de una niña del colegio tiene una empresa de internet en Barichara y él hizo por su lado su gestión y empezó, creo que alrededor de 6 u 8 niños del colegio lograron tener, a través de la gestión que él hizo, logró tener internet en sus casas. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de adaptarnos a una realidad que no para todos es igual, porque la diversidad tan grande que tenemos en Fundareserva es tan maravillosa que lograr darle a los niños la posibilidad de que estén al mismo nivel de los otros fue muy complejo. Las maestras bajaban los videos, hacían los videos de la clase y los bajaban a un formato en que los niños pudieran verlos.
muchos niños que no tenían conectividad y que nunca la tuvieron, lo que hacían era llegar al pueblo y en el pueblo les entregábamos fotocopias para que ellos desarrollaran durante la semana esas fotocopias, digamos, esas fichas que estaban desarrollando. Y claro, ahí se perdió un poco el proceso de co-construcción del conocimiento. Ahí se perdió un poco la posibilidad de que ellos se encontraran a través de plataformas como Zoom, como Meet, para poder co-construir el conocimiento. Entonces, ese ha sido uno de los grandísimos retos para poder llegarle a la gran diversidad de población que tenemos. Muchas gracias, Tatiana, por tu respuesta a la pregunta que surgió. Bueno, como ya se nos acaba el tiempo, les propongo que la última pregunta tiene que ver sobre todo con comunidad. Lo hemos hablado bastante y es como el docente ha tenido que empatizar, la familia ha tenido que hacer parte. Tú contabas, Tatiana, la historia específica de esta mamá que entendió la importancia, digamos, de terminar su bachillerato. Si, digamos, cada uno muy brevemente puede simplemente concluir cómo esas conexiones nos quedan de este año 2020 para la creación de proyectos pues de lo que viene en el próximo año y como unas pocas palabras sobre eso para abordar esa pregunta. Tatiana, ya que eres la primera y te acabas de hablar, pero si nos puedes dar como una conclusión importante para responder esa pregunta. Bueno, creo que una frase que usó Diana ahora muy importante son esos diálogos horizontales. Cuando somos capaces de ponernos nosotros al nivel de los niños, cuando además somos capaces de ponernos en los zapatos de los papás y viceversa, porque los papás en esta época se pusieron en los zapatos de los maestros, en la fascinación que es lograr construir conocimiento con sus hijos. Creo que el diálogo horizontal hizo que el éxito se lograra en muchas familias y en muchos procesos cognitivos de los niños y emocionales también. Claro. Gracias, Tatiana. Diana, si nos quieres contar tu conclusión. Bueno, igual que Tatiana, también en Portales vimos cómo los papás hicieron parte de este nuevo espacio de aprendizaje que fue la casa, que fue ese escritorio que tuvieron que armar para sus hijas. Y bueno, en Portales hay dos lemas muy importantes y es el colegio se hace con el binomio familia más colegio. Y creo que ahora, gracias a la virtualización y gracias a la pandemia, esto se ha vivido realmente en cada una de las casas, en cada una de las experiencias, porque los papás están con nosotros también en las clases en ocasiones, están incluso participando. Y lo otro que tiene Portales es que considera el espacio como un tercer maestro, ¿no? Entonces, ya que no estamos en este espacio físico que teníamos en el colegio, lo que yo les decía, para mí fue un reto grandísimo no tener a las niñas en los pasillos de la biblioteca y en todas estas exhibiciones que hacíamos y demás. Sí ha sido muy lindo verlas cómo buscan sus espacios para recibir la clase de biblioteca, ¿no? Entonces tengo a las que tienen su carpa y se meten allí porque es la hora del cuento, entonces tienen este espacio, o la que busca su espacio de biblioteca, o que gracias a la clase ha organizado un espacio, un rincón de lectura. Y esto creo que extiende ese concepto de comunidad que tú hablabas ahora, entonces la comunidad educativa que antes entendíamos como profesores, familia, ¿no? Y estudiantes, ahora creo que se extiende y realmente se vive mejor, ¿no? Es mucho más evidente ese contacto y ese vínculo que tenemos todos los actores de esa comunidad.
Gracias, Tatiana. Muy claro desde los espacios de lectura. Rodolfo, cuéntanos tú. Pues lo que nos pasó a nosotros y como aprendizaje significativo lo llevamos seguramente, tiene que ver con pues, la posibilidad de reunirnos constantemente con los papás y alinear un poco esas expectativas, ajustar, ¿no?, lo que esperábamos del proceso educativo nuevo, de esta pues, situación que pues, era novedosa para todos, y desde ahí a lo mejor poner un fondo de confianza en lo que está pasando al otro lado de la cámara, en lo que está pasando pues en el lado de ellos, en el nuestro, un llamado a seguir siendo coequiperos, que es una consigna, coeducadores de estos niños que tenemos también nosotros en Calapa, y en últimas, pues un aprendizaje profundo es ser compasivos con nosotros, que ellos también pudieran ser compasivos entendiendo que pues estaban dando lo mejor de sí mismos, ¿sí? Nosotros también, lo que pasa es que ahora estábamos del otro lado de la pantalla y a los que les tocaba estar allá eran ellos, por lo tanto, un llamado muy profundo a esa compasión con ellos mismos. Al principio les dio muy, muy duro, como darse cuenta de cosas que no veían en sus hijos y de elementos como que habían perdido de su educación, de la educación de ellos. Y tal vez nos queda como ese valor de educar lo nuclear, de educar este centro emocional, este desarrollo espiritual, estas habilidades que van más allá de la matemática, de la comunicación, de las ciencias, ¿no? Entendiendo de nuevo que esto es más periférico que nuclear. Entonces creo que eso sí es el aprendizaje profundo que nos está quedando todavía. Gracias, Rodolfo. Chela en el chat del live nos dice justamente es que ahora todos somos maestros. Luca, tu turno. Sí, y sí, es verdad que todos somos maestros y probablemente todos tenemos que ser y permanecer siempre maestros. Y no, yo creo que en esta situación el pacto social que se construye como, bueno, como la complicidad entre familia, sociedad y escuela para la educación integral de los niños ha sido severamente probado. Y desde una perspectiva italiana, muchas familias, se dieron cuenta de la existencia de la escuela, solamente de la importancia de la escuela, solo cuando la escuela ya no podía permanecer abierta. Y por el contrario, hay familias que quizás por la primera vez tuvieron la oportunidad de descubrirse como familias y han creado por la primera vez un espacio de complicidad en la construcción del conocimiento. Y en el primer caso, los padres de una cierta forma han delegado toda la tecnología digital y a la virtualización del aprendizaje, por lo que es aún más fundamental que los niños puedan mirar a la tecnología con cautela y todo lo que ya dije respondiendo a otra pregunta. En el segundo caso, de las familias que se redescubrieron como familias, lo digital se ha convertido en un espacio casi inútil, por lo que la crisis fue una oportunidad para convertir a los papás en mediadores culturales y descubrir con la ayuda, el apoyo de las escuelas y de los maestros el placer de co-crear el conocimiento. Y lo que creo es que no puede existir un verdadero tejido educativo si todo el tejido social no acepta la responsabilidad compartida educativa hacia todos. Entonces la situación cambió profundamente y cambió enfrentando la evidencia innegable de la necesidad estructural de una escuela, de un sistema educativo capaz de brindar esas herramientas para la interpretación crítica de la realidad y con familias capaces de aceptar día a día el desafío que las escuelas transmiten a los niños. O sea, después de esta situación, el pacto social tiene que renovarse y tiene que redescubrir nuevas dinámicas de relaciones.
Gracias, Lucas. Además, terminas con lo que viene y todos los pues, cambios que se están evidenciando que necesitamos en la educación. Entonces, pues ya nos pasamos 10 minutos. Mil disculpas por tomarnos 10 minutos más. Muchas gracias, Tatiana, Diana, Rodolfo y Luca, por acompañarnos hoy en este conversatorio. El conversatorio va a quedar en Facebook y próximamente en YouTube para que podamos volver a él en cualquier momento. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. 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 Buenas noches.